Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tema recursividad. El término recursividad o recursión es muy frecuente en la computación. Pero, ¿qué es recursividad o recursión? Comencemos describiendo la siguiente figura. ¿Qué es lo que ves? Si tuvieras que describirle esta pintura a alguien que no puede verla, ¿cómo se la describirías? Es la Mona Lisa. Pero la Mona Lisa sostiene entre sus manos a un cuadro. ¿Qué podrías decir del cuadro que sostiene Mona Lisa? Es el mismo cuadro. ¿Cuál cuadro? El cuadro del que estamos hablando, el que estoy describiendo. ¿Cómo? Sí, o sea, que dentro del cuadro de Mona Lisa, ella sostiene un cuadro que es el mismo cuadro del que estamos hablando. Es difícil de ver, ¿no? Bueno, la recursión es eso. O por ejemplo, ¿qué opinas de la siguiente figura? Estas figuras son conocidas como fractales. ¿Qué es un fractal? Un fractal es una figura geométrica compuesta por la misma figura en diferentes proporciones y transformaciones. Se ve extraño, ¿no? El concepto de recursión o recursividad no solo aparece en estas figuras. Por ejemplo, en matemáticas también existen modelos recursivos como este. Estamos hablando de una función que para poder ser calculada vuelve a calcularse usando otro valor de parámetro. También existe, por ejemplo, constantes en el mundo de las matemáticas que pueden ser definidas en términos de sí mismas, como por ejemplo el número áureo. El número áureo es una constante que aparece en muchas situaciones del mundo real y en matemáticas. El número áureo puede definirse como 1 más 1 entre él mismo. Extraño, ¿no? O por ejemplo, ¿qué opinas de la raíz de x? En matemáticas existen funciones de recurrencia que pueden modelar algunos comportamientos, por ejemplo, el comportamiento del crecimiento de la población o el comportamiento de los mercados bursátiles, y estos modelos son recurrentes o recursivos. La recursión es difícil de definir, pero fácil de ver. Por ejemplo, en un diccionario de computación vas a encontrar que recursión es igual a, véase recursión. La recursión se refiere a algo que está definido en términos de sí mismo. Sí, un objeto recursivo es aquel objeto en el que en su propia definición vuelve a aparecer el objeto. Pero cuidado, la definición de un objeto recursivo tiene una transformación. Aunque al final vuelve a aparecer el mismo en su definición, siempre ocurren transformaciones. Por ejemplo, veamos la siguiente imagen. Estamos hablando de las famosas muñecas rusas. Estas muñequitas que están una dentro de otra, si te das cuenta, tú destapas la muñeca grande y aparece una más pequeña, destapas la siguiente y ya vuelve a aparecer otra y así. Pero hay un punto en el que ya no puedes volver a abrir la muñeca y sacar más muñecas de. Es decir, para definir la muñeca rusa, podríamos decir que dentro de sí contiene otra muñeca igual, pero de menor tamaño. Hay una transformación. Y esto hasta una cantidad n o número de muñecas que pueden caber dentro de la muñeca más grande y que se van anidando hasta la muñeca más pequeña. En la recursión siempre existe un proceso de transformación. Si bien el cuadro de Mona Lisa se puede definir utilizando el mismo cuadro, se puede ver que existe un momento en el que ya no se puede ver más ese pequeño cuadro. Es el elemento más pequeño de la recursión. En el caso de una función matemática recursiva, siempre van a tener unas condiciones de paro, o condiciones en las cuales esos casos ya están calculados y no requiere irse más allá a volver a calcular la recursión. Curiosamente, en el caso de la definición del número mágico o número áureo, phi, no tienes un caso base. Si bien podemos definir un objeto recursivo de forma infinita, como la constante phi, en la recursión nos conviene que haya transformaciones que pueden determinar cuál es el último elemento recursivo, es decir, dónde termina nuestra definición recursiva. Es importante aclarar esto, porque en computación podemos utilizar la recursión, podemos definir bloques de código recursivos, es decir, bloques de código que dentro de sí mismos vuelven a llamar a ellos mismos. Pero, si no existiera este proceso de transformación,
En computación estaríamos computando infinitamente y esto no puede suceder. Por lo tanto, es importante recalcar que si bien la recursión puede ser infinita, a nosotros nos convienen los casos finitos, los casos en que la recursión termina en algún punto. Veamos qué es la recursión en la programación. La recursión en la programación es una técnica muy útil que nos permite definir bloques de código, procesos o funciones en términos de ellos mismos. Es decir, que estando dentro de un bloque de código, este bloque de código tenga una sentencia que llame al mismo bloque de código. Es una llamada a una función, o una llamada a un método o a un proceso, pero en realidad lo que ocurre es que es él mismo el que se vuelve a llamar. Se vuelven a ejecutar sus mismas instrucciones. Claro que dentro de una llamada a una función tenemos el envío de parámetros y dentro de estos parámetros que se le envíen a este bloque de código, sea función, proceso o método, o cualquier tipo de regla que siga un lenguaje de programación para llamar a un código, es claro que podemos siempre llamar enviando parámetros. Los parámetros que se le envíen a este nuevo bloque de código son los que definen las reglas de transformación de la recursión. Si bien un objeto recursivo puede infinitamente definirse en términos de sí mismo, nos conviene que esta recursión termine en algún momento, termine en un punto. Este punto o esta recursión debe de terminar de acuerdo a las reglas de transformación. Y en el caso de programación, las reglas de transformación estarán enviadas a través de los parámetros que se le envíen a la nueva llamada a la misma función. A los casos en los que la recursión llega a su fin o los casos en los que la llamada a un bloque recursivo no se vuelve a realizar, los conocemos como los casos base. Y en una definición recursiva de programación debe de existir al menos un caso base, que es el caso que termina nuestra recursión. En programación, las posibilidades que nos da la recursión es la definición de cómputos muy grandes o infinitos en pocas líneas. La recursión en la programación nos permite también pensar de una forma distinta o tener una forma distinta de abstraer la solución a algún problema. En programación, podemos ver a la recursión de 5 maneras distintas. Si bien existen muchos autores que hablan de la recursión en la programación, muy pocos clasifican las formas de ver a la recursión en la programación. Pero te voy a dar una clasificación que me gusta. Estas 5 maneras de ver a la recursividad en la programación son las siguientes. 1. Como un bloque de código recursivo. Si bien puedes ver que en un bloque de código se vuelve a hacer una llamada al mismo bloque de código, ya sea como una función, un método, un procedimiento, la recursión puede significar simplemente que un bloque de código delega las tareas a otro bloque de código definido en términos de él mismo. Es decir, que clones de sí mismos vuelven a ser utilizados para seguir realizando procesos o funciones dentro de un programa de computadora. Debe de haber una transformación para que esta recursividad termine. Una segunda forma de ver a la recursividad en la programación es como un algoritmo recursivo. Ya sabemos que un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Pero ¿qué tal si esta serie de pasos para resolver un problema estuvieran definidos en términos de sí mismos? Es decir, un algoritmo estaría definido en términos de él mismo. Un proceso para resolver un problema estaría definido en términos del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que la solución a un problema se puede dar partiendo este problema en pedazos más pequeños de él y resolviendo todos exactamente de la misma manera. Y después de tener la solución a todos estos problemas más pequeños, poder hacer alguna combinación para poder encontrar el resultado al problema principal. A esto nos referimos cuando decimos que podemos ver a la recursión en la programación como un algoritmo recursivo. La recursión también puede ser vista como un modelo a implementar. En programación podemos ver a la recursión como un modelo. Imaginemos que tenemos la solución a un problema o un cómputo a implementar dado mediante un modelo recursivo. Un modelo recursivo tiene una traducción directa a la programación. Si se te presentara un modelo recurrente o recursivo como la solución o el cómputo a realizar, su transformación no tiene mayor ciencia, es directa. En programación, los modelos recursivos se implementan de una manera muy trivial. Otra forma de ver a la recursión en la programación es verlo como una alternativa de la iteración. Ya sabemos que la iteración es cuando un bloque de código se repite varias veces siguiendo alguna regla.
Si bien podemos tener un bloque iterativo, también podemos modelar las mismas instrucciones en un bloque recursivo. Todo código iterativo tiene su transformación a recursivo, y todo bloque escrito recursivamente también puede transformarse a iterativo. Esto va a implicar un análisis de las instrucciones que está realizando y de la forma en la que podemos cambiar la iteración a la recursión, o al revés, la recursión a la iteración. No es de manera directa, en algunos casos hay que modificar o conocer qué está resolviendo específicamente un bloque de código para poderlo transformar. Una última forma de ver a la recursión en la programación sería verlo como alternativa de la iteración, pero con vitaminas. Es decir, es una iteración con memoria. Dado el comportamiento de la recursión, podemos decir que un código recursivo puede ser la alternativa a la iteración, pero agregándole el funcionamiento que tendría una pila. Dado que la recursión no es más que llamar a una función y estando dentro de ella volver a llamar a otra y estando dentro de esta llamar a otra, nosotros ya sabemos cómo se comportan las llamadas a bloques de código, a subrutinas, funciones o procesos en la memoria de la computadora. Esto no es más que un stack. Se van creando por cada una de las llamadas a las funciones un bloque de código que va controlando cada función, porque la última función que fue llamada es la primera que debe determinar, como en una pila. Cuando la recursión opera, está haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que va empilando llamadas a la misma función, por lo tanto todas son llamadas a sí mismas. Si aprovechamos esta manera de operar de las llamadas a funciones, subrutinas, procesos o métodos en la computación, podemos aprovechar que la última función en ser llamada será la primera en terminar. Por lo tanto, podríamos crear estructuras de control iterativo que además tengan una pila implícita. Veamos ahora algunos modelos recursivos que tienen una transformación muy directa a códigos de programación. Y el primero de ellos es el modelo del factorial. El factorial es un clásico recursivo. Todo libro de programación nos habla de la recursión con el ejemplo del factorial. Y quizás no es el mejor ejemplo para hablar de recursión, porque es muy sencillo. Y existen recursiones que vale más la pena analizar, pero es un clásico y debemos de verlo. Todos sabemos que el factorial de un número está definido en términos de sí mismo. En matemáticas existe una definición recurrente del factorial que es la siguiente. Y dice que el factorial de un número es 1 si este número es 0, o es el número multiplicado por el factorial de menos 1 si el número es diferente de 0. Esta definición da el mismo resultado que la definición iterativa de factorial que ya conocemos. Sabemos que el factorial de un número es este número multiplicado por el número anterior de él, multiplicado por el anterior del anterior y así hasta llegar a 1. Pero si te das cuenta, es difícil escribir esta definición, y en la definición recursiva queda muy clara. Si ves la definición del factorial recursivo como un algoritmo, te podrás dar cuenta que el cálculo del factorial de un número implica calcular el factorial del número anterior a él para ser multiplicado por este número. Pero obviamente el cálculo del factorial anterior a él implicará volver a calcular el factorial del anterior a él y multiplicarlo por este número. Y así hasta llegar a nuestro caso base. El caso base está en el modelo y dice: si el número es un 0, el factorial de 0 será 1. Si tú te das cuenta, esta definición servirá para un cálculo de números factoriales mayores que 0 o iguales. Y si nosotros le damos cualquier número, va a tender el cálculo a ir retrocediendo hasta alcanzar el cálculo del factorial de 0. Cuando se alcanza el cálculo del factorial de 0, en ese momento se retorna un valor de 1 que puede multiplicarse ahora sí con el número que le seguía, y así hasta poder encontrar el factorial del número que le habíamos dado. Es decir, si aplicamos este modelo a la computación, tiene su condición de paro correcta. La transformación de este modelo a la computación es muy directa, y si bien puede ser implementada en cualquier lenguaje de programación de forma directa, vamos a escribir el código para hacerlo en el lenguaje C, dado que es el lenguaje que estamos utilizando. Y bien, si te das cuenta, la traducción del modelo para el cálculo recursivo del factorial a programación es muy directa. Vamos a retornar un entero. La función la llamaremos factorial.
y recibiremos la n para calcular su resultado, un entero n. Y como nos dice el modelo, el factorial de n es igual a 1 si la n es igual a 0. Entonces, si mi n es igual a 0, el valor a retornar es 1. Y si esto no sucede, entonces yo voy a retornar el número n multiplicado por el cálculo del factorial, pero de n menos 1. Entonces, yo retornaría el cálculo de n multiplicado por el factorial de n menos 1. Si te das cuenta, no necesito el else, dado que aquí está un retorno. Entonces, si no paso por ahí, va a pasar por aquí. Y si ya llega a pasar por aquí, pues simplemente salió de la función. Si te das cuenta, el cálculo de factorial es una traducción directa del modelo, y solamente en 3 líneas de código. Pero si quiero, todavía lo puedo simplificar más utilizando el operador ternario de condición. Una función factorial podría quedarnos: recibimos el número n, y lo que vamos a hacer es que en una sola línea vamos a poner la condicional y los dos posibles valores de retorno. Si la n es igual a 0, regresamos un 1, y si no, es igual a n multiplicado por factorial de n menos 1. Entonces, en una línea yo hago un return de, voy a utilizar el operador de condicional. Si mi n es igual a 0, utilizo el operador. Si esto se cumple y es verdad, yo voy a retornar un 1. Y para la parte del else, entonces yo retornaría n multiplicado por el factorial de n menos 1. Y mi código queda en una sola línea gracias al operador ternario. Otro modelo en matemáticas ya recursivo por definición es, por ejemplo, el cálculo del máximo común divisor según el teorema de Euclides. El cálculo del máximo común divisor entre dos números a y b es igual a si el número b es 0, o es igual al cálculo del máximo común divisor entre b y a módulo b. El máximo común divisor tiene muchas aplicaciones en matemáticas y de hecho en computación también. Y date cuenta que este modelo recursivo puede ser traducido de forma directa a un código para su cálculo en programación. Siguiendo la misma definición, lo único que tenemos que hacer es escribir lo siguiente. Vamos a retornar el máximo común divisor y vamos a utilizar las siglas en inglés GCD como es conocido mundialmente. La función la llamaremos GCD y recibimos dos números A y B. Y es muy fácil. Simplemente nos dice que si el número B es igual a 0, entonces vamos a retornar A. A es el máximo común divisor. Y si no, entonces vamos a retornar el cálculo del máximo común divisor entre B y A módulo B. Y entonces en una sola línea podemos hacer este cálculo recursivo. Simplemente vamos a retornar si B es igual a 0, utilizamos el operador ternario y vamos a retornar el valor de A si B es igual a 0. Esta es para la parte verdad. Pero si esto no sucede en la parte del else de este operador ternario, lo que vamos a hacer es retornar el cálculo del máximo común divisor entre B y A módulo B. Entonces, el GCD de B y A módulo B. Y hemos terminado la implementación del máximo común divisor de manera recursiva. Si te das cuenta, es una traducción directa del modelo recurrente que ya nos están dando. Otro modelo recurrente en matemáticas es, por ejemplo, el modelo para el cálculo de la combinatoria. La combinatoria n en k. Como todos sabemos, el cálculo de la combinatoria de n en k nos estará dando el número de conjuntos que podemos armar si tomamos k elementos de n en total. Es muy útil este cálculo para diversos problemas de probabilidad o para cálculos estadísticos. Pero,
¿Cómo se define recursivamente? Fíjate en lo interesante que es. El modelo recurrente de la combinatoria dice que n en k es igual a 1 si el valor de k es n o 0. Y nos dice que n en k es igual a la combinatoria de n menos 1 en k menos 1 más la combinatoria de n menos 1 en k si el valor de k es mayor que 0 y menor que n. Y dado que el modelo ya está de una forma recurrente, su traducción a código es directa. Vamos a retornar un número entero. Vamos a llamar a la función n combina en k y va a recibir dos parámetros, n y k. Recibimos un entero n y recibimos un entero k. Y lo que vamos a hacer es retornar un valor de 1 si la k es igual a 0 o la k es igual a n. Entonces, si el valor de k es igual a 0 o el valor de k es igual a n, vamos a regresar un 1. Retornamos un valor de 1. Y si esto no sucedió, entonces vamos a retornar la combinatoria en sumatoria como nos dice el modelo. Retornaremos n c en k de n menos 1 en k menos 1 sumado con la combinatoria nck de n menos 1 en k. Y así de simple queda nuestro modelo recursivo, que lo podemos hacer también en una sola línea. En una sola línea modelemos la función, regresaría un entero, n combina en k, recibiría los parámetros n y k, y en una sola línea podemos hacer toda la operación. Si el valor de k es 0 o n, regresa un 1. Si el valor de k es igual a 0 o el valor de k es igual a n, entonces ponemos el operador ternario y regresamos un 1. Y si no, entonces vamos a regresar la sumatoria de las combinatorias. N combina k en n menos 1 en k menos 1 más n combina k de n menos 1 en k. Y en una sola línea tenemos la implementación de la combinatoria dado su modelo recursivo. El modelo recurrente de la combinatoria tiene la restricción de que la k no debe de ser mayor a la n, si no, no funcionaría. Sería un prerequisito para nuestro código que hemos implementado. Y también existe una versión de la combinatoria en la que su resultado está definido en términos del cálculo del factorial. O sea, que podríamos tener también un algoritmo que implemente el factorial recursivo para poder calcular la combinatoria. Otro modelo clásico de la recursión es el Fibonacci. El modelo recursivo del Fibonacci es el siguiente. Todos sabemos que la serie de Fibonacci es una serie en la que el término n está dado por la suma de los dos términos anteriores, el n-1 y el n-2. Y sabemos que los dos primeros términos de la serie son 1 y 1. Este modelo recursivo dice que el Fibonacci de un número es igual a 1 si este número es menor o igual a 2. Es decir, calcula el número de término en la serie. Para el término 1 y el término 2, el resultado es 1. Y de ahí en adelante dice que el resultado de Fibonacci para un número n es igual al Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Por lo tanto, su implementación es muy directa. Vamos a regresar el término de Fibonacci que nos pidan, vamos a llamar a nuestra función Fibo y va a recibir el número de término que requieren saber de la serie n. Y si este número n es igual a 1 o a 2, vamos a regresar el valor de 1, porque el término 1 y 2 de la serie es 1. Entonces, si n es menor o igual que 2, y podemos tener un prerequisito para la función donde digamos que n es mayor que 0. No podemos dar algo menor porque calcularíamos algo incorrecto. Si la n es menor o igual que 2, simplemente vamos a regresar el valor de 1. Y si la n es más grande,
lo que vamos a hacer es retornar el cálculo del Fibonacci de n-1 sumado con el Fibonacci de n-2. Y entonces vamos a regresar Fibo de n-1 más Fibo de n-2. Y esta es la implementación del modelo recursivo de Fibonacci de manera directa. Y como ya vimos, es muy simple, que dado un modelo recursivo, lo programemos. Su traducción es literal. Y esto es una de las ventajas que tenemos en computación, la posibilidad de modelar modelos recurrentes. La recursión puede existir de dos formas. Una es una recursión directa y otra es una recursión indirecta. La recursión directa es aquella en la que un bloque de código dentro de sí mismo vuelve a llamar a él mismo, al mismo bloque de código, de manera explícita. Este bloque de código contiene una llamada a él mismo. La recursión indirecta se da cuando un bloque de código llama a otro bloque de código y dentro del bloque de código del que llamó, se vuelve a llamar al primer bloque de código. Es decir, la forma en la que se volvió a llamar a sí mismo no fue de manera explícita, sino de manera implícita, llamando a otro bloque de código que después volvió a llamar al primer bloque de código. Esta recursión por lo general es menos común en computación. De hecho, no te recomiendo pensar mucho en recursiones indirectas, porque si de por sí en la recursión hay que tener cuidado en cómo están ocurriendo los procesos recursivos, cuáles son los pasos base y cuáles son los pasos recursivos, si la haces de forma indirecta, quizás sea más difícil de controlarlo a nivel pensamiento lógico qué estaría ocurriendo con esa recursión. Pero también puede ser que exista. Por lo tanto, tienes que considerar si tu recursión será directa o indirecta. Ya vimos la implementación de algunos modelos recurrentes en programación, pero ¿cómo funciona realmente un bloque recursivo de código dentro de la computadora? Bueno, si recordarás, nosotros cuando ejecutamos un programa tenemos un espacio de memoria dedicado a él. Y lo que tenemos es que en la memoria tenemos el bloque que se le asigna a nuestro proceso. Cuando nuestro proceso arranca, el sistema operativo le da una dirección de inicio, imaginemos que inicia en esta dirección, y una dirección de término, imaginemos que termina en esta dirección. Y este bloque de memoria es reservado para nuestro proceso y se divide en tres. Como ya sabemos, se divide en un bloque que llamamos el bloque de código, el bloque de datos y el bloque de pila. Este bloque de pila a su vez se divide en dos bloques. Aquí dentro tendremos dos bloques. Un bloque se le vuelve a llamar pila y el otro bloque lo conocemos con el nombre de montículo. En el caso de un programa, las instrucciones que tiene el main o cualquier otra función, hablando de C, todas las instrucciones de las llamadas a función y el propio main viven en el código. Allí es donde se encuentran codificadas en memoria. Si tenemos constantes definidas o variables que están definidas en el main, estas viven en el bloque de datos. Datos es un espacio de memoria constante que ya no se puede modificar, pero que tiene almacenadas a las variables constantes o datos constantes de todo el programa. Si tú declaras una variable dentro del main, esa variable no va a morir hasta que el main termine, y si el main termina quiere decir que el programa ha terminado. Por lo tanto, las variables que declaras en el main viven en datos. O si declaras una variable global que todas las funciones van a conocer, también vive dentro de la parte de datos. Pero ¿qué pasa cuando declaras variables dentro de las funciones? Cuando declaras variables dentro de funciones que no son el main o programa principal, esas variables no existen en memoria hasta que la función no es llamada para su ejecución. En ese momento es cuando el sistema operativo las crea y estas variables se van a almacenar en la pila del programa. Cada que llamas a una función, se apila una serie de variables y datos de la función, así como las variables que estás utilizando dentro de la función. Cuando esa función termina, la pila se vaciará, es decir, ya no van a vivir esas variables en la pila porque la función ha terminado.
¿Y qué pasa si llamas a una función estando dentro de otra, que no es el programa principal? Quiere decir que has apilado dos funciones en la pila. Y como ya sabemos, si dentro de una función has llamado a otra, primero deberá terminar la otra función antes de que la primera termine. Por lo tanto, las variables de la última función que llamaste van a ser las primeras variables a destruirse en memoria una vez retornes, para después terminar tu ejecución y regresar al programa principal. Es decir, la pila empila las variables y los datos necesarios cada que llamas a una función. Si una función llama a otra, se empilan nuevos datos. Si una función llama a otra, se empilan nuevos datos. La parte de montículo es la parte que utilizamos para las variables que solicitamos de manera dinámica. Todos nuestros mallocs o reallocs son variables que están ubicadas dentro del montículo o bloques de memoria que el sistema operativo nos da cuando se los pedimos. En este momento vamos a concentrarnos en lo que ocurre en la pila. Imaginemos que tenemos el siguiente programa en nuestra memoria. Existe un programa principal que tiene algunas instrucciones y hace la llamada a una función 1 con los parámetros a y b. Después retorna y tiene más código y vuelve a hacer una llamada a la función 2, pero esta vez envía 3 parámetros. Y finalmente termina nuestro programa principal. Lo que ocurre realmente, y veamos cada una de las funciones, la función 1 recibe 2 parámetros y además tiene otras 3 variables definidas dentro de sí, hace algo, llama a la función 2 que recibe 3 parámetros y finalmente termina. La función 2 tiene sus 3 parámetros más otras variables dentro, hace algo y llama a una función 3 que recibe un solo parámetro. Esta función 3 solamente hace algo y no tiene más variables más que la g. Bien, dado este ejemplo pequeño de un posible programa de computadora, vamos a ver cómo funcionaría esto en la memoria. Cuando el programa principal comienza a ejecutar la secuencia de instrucciones, llega a la llamada de la función 1 con 2 variables a y b. Justo cuando se encuentra en este punto, es necesario que guardemos cuál es la dirección de memoria de la instrucción en la que se quedó antes de llamar a la función. Y esto va a ser porque esta dirección de memoria deberá ser la dirección de retorno una vez que termine. Recuerda que el procesador lo que hace es ir leyendo una dirección de memoria y ejecutar la instrucción que ahí viene. Si le dicen que salte a otra dirección o a otro bloque de código, lo que tiene que hacer es ir y cargar esa nueva dirección en su contador de programa. Pero si no guardas la dirección de donde venías, probablemente no puedas retornar a la siguiente dirección para después de la llamada a la función. Por lo tanto, existen algunas cosas detrás de las llamadas a función que no programamos explícitamente, sino que ocurren una vez ya está en ejecución. Estas instrucciones para almacenar este tipo de valores de direcciones y de datos, el compilador las agrega a nuestro programa para que sea posible ejecutarlo dada la forma que nosotros lo estamos visualizando. Entonces, fíjate que tenemos que guardar las direcciones de memoria donde se queda antes de llamar a la función o donde debe de retornar, así como también crear nuevas variables. El programa no sabía cuántas veces se iba a llamar a la función 1. Muchas veces va a depender de los parámetros y de lo que esté ocurriendo en el programa. Por ello es que todas las variables que se le envían como parámetros a las funciones son variables que se crean en el momento que se está llamando a la función. Es decir, son variables que se van a almacenar en la pila de llamadas a función. Esta pila de llamadas a función es un bloque de memoria que está reservado en nuestro programa justo para eso. Es el stack de llamadas a función. Si nosotros tuviéramos este programa y nuestra pila se viera en este bloque, estaría ejecutando instrucciones y llegaría a la llamada a la función 1. La función 1 recibe 2 parámetros a y b, pero además tiene 3 variables más que ocupa para poder operar. Entonces, nosotros lo que veríamos en la memoria es que al momento de hacer la llamada a la función 1, estaríamos creando un espacio de memoria para esta función. Esta función 1 tiene variables a, b, c, d y y. Por lo tanto, en este espacio estarían viviendo todas esas variables. A, b, c, d y y. Y además quizás haya que guardar también debajo en qué dirección para regresar al main se quedó antes de llamar a la función 1, dentro del stack o pila para llamadas a función. Cuando la función 1 está en ejecución,
de repente se llama a la función 2 dándole 3 parámetros. Quiere decir que ahora se tiene que crear un espacio de memoria para crear A, B, C y todas las variables que utilice la función 2, en este caso D, E, F y G. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa pila de llamadas a función. El sistema operativo lo que hace es mandar este nuevo bloque a crear encima del bloque de la función 1, porque al final esta función deberá determinar para poder regresar el control a esta. Por lo tanto, seguramente guardamos en qué dirección nos quedamos cuando fue llamada, en qué dirección se quedó la función 1, además de las variables que necesita la función 2 para operar. A, B, C, D, E, F y G. A, B, C, D, E, F y G. Y estando dentro de la función 2, existe una llamada a una función 3 con un parámetro que es G. Por lo tanto, se tiene que crear un espacio en memoria donde guardemos la dirección donde se queda F2 antes del llamado para poder después retornar y seguir con su ejecución. Y también tenemos que guardar espacio para las variables que ocupa la función 3. Y en este caso solo es G. Y nuestra función 3 tiene que crearse en memoria su espacio para sus datos. Una vez que la función 3 entra en ejecución y termina, va a liberar el espacio de memoria que estaba utilizando, pero vamos a retomar cuál era la dirección donde nos quedamos para poder seguir ejecutando la función 2. Y esto lo podemos hacer porque hasta arriba del stack de llamadas a función tenemos los datos a dónde regresar para la función 2 y cuáles las variables que se eliminan. Por lo tanto, simplemente eliminamos este bloque de la pila. Una vez que regresamos de la función 3, terminamos la ejecución de la función 2. Y la función 2 puede destruir todas sus variables locales que estaba utilizando y además podemos retomar cuál era la dirección en la que nos quedamos antes de llamarla. Si te das cuenta, nos quedamos aquí. La función 2, cuando se creó, también almacenamos en el stack donde nos quedamos en la llamada de la función 1. Y entonces tenemos esta dirección para retornar y poder retomar el control de la ejecución del código. Y podemos eliminar estas variables del stack. Bien, y cuando retornamos de la función 2, el código termina de la función 1 y regresa al main. Si te das cuenta, en este bloque tenemos las variables de la función 1 y también la dirección a donde va a retornar después de terminar. Por lo tanto, este bloque puede ser eliminado del stack o pila de llamadas a función. Y una vez que retornamos al main, seguimos ejecutando instrucciones y vuelve a ocurrir el mismo proceso. La función 2 va a ser llamada y vamos a tener que almacenar en el stack de llamadas a función los datos de la función 2, entre ellos la dirección de retorno al main y las variables que esta función 2 ocupa. A, B, C, D, E, F y G. Y esta función 2 va a recurrir a la función 3, que otra vez se va a empilar en las llamadas a función. La función 3, vamos a tener la dirección de retorno para la función 2 y las variables que utiliza la función 3. La función 3 está en ejecución, termina y puede decir cuál es la dirección a la que hay que retornar dentro de la función 2 para seguir ejecutando y se destruyen sus variables locales de la función. Por lo tanto, este bloque se destruirá. Y una vez que ha terminado la función 3, la función 2 también termina su ejecución y retorna gracias a que tiene la dirección a donde debe retornar dentro del main y también todas sus variables y lo que hacía se van a tener que eliminar de memoria. En el caso de que las funciones retornen un valor, pues es obvio que el valor lo podemos retornar antes de destruirlo y después regresamos a nuestra ejecución en donde estábamos. Y el valor deberá ser cachado en la función que la mandó a llamar. Y bien, entonces lo que va a suceder es que la función 2 va a terminar y va a retornar el control al main para por fin terminar el programa. Y este bloque de la función 2 se va a eliminar del stack de llamadas a función. Esta forma en la que operan las llamadas a función realmente es la misma forma en la que opera la llamada a un método, un procedimiento o una subrutina, sin importar el lenguaje de programación. Recuerda que al final, todo lenguaje de programación ejecuta un código de nivel máquina y a nivel máquina lo que existen son las subrutinas.
El procesador conoce el concepto de subrutina como el salto a ejecutar código en otra dirección. Iba ejecutando instrucciones que estaban en unas direcciones en secuencia y de repente le dicen que salta a ejecutar instrucciones que se encuentran en otra dirección. En ese momento lo que se hace es almacenar en el stack los datos para poder retornar a donde estabas, porque el procesador a esto lo conoce como la llamada a una subrutina. Este salto o llamadas a subrutinas es lo que te permite modelar cualquier llamada a función, a proceso o a un método de algún objeto si hablamos de programación orientada a objetos. Siempre en realidad lo que se hace son llamadas a subrutinas y la forma de operar siempre va a ser la misma. En el lenguaje C es más fácil y más claro de ver porque todos son funciones. Y entonces en realidad dentro de una función llamamos a otra y esto es muy transparente realmente a cómo ocurre a nivel de máquina. Bueno, si te habrás dado cuenta, cuando estás en una función y llamas a otra, lo que ocurre es que incrementa el espacio en el stack de llamadas a función, dado que necesitamos espacio para guardar sus variables y datos de esta función nueva que se está creando. Esto te hace ver que si una función fuera recursiva, es decir, una función dentro de su bloque de código vuelve a mandar a ejecutar el mismo bloque de código, lo que va a suceder es que al final es otra llamada a función, se va a empilar una llamada más. Y cuando esta llamada vuelva a llamar a su bloque de código otra vez, se empila otra nueva llamada. Se crean copias de las variables que esté utilizando. Por ejemplo, si la función 3 tuviera dentro a una instrucción que llamara otra vez a la función 3, lo que sucedería es que estando dentro de la función 3, es decir, ya alguien llamó a la función 3 y aquí están los datos de la función 3, y llego a esta línea donde se le vuelve a pedir que se vuelva a llamar, lo que va a suceder es que la función 3 se va a crear un nuevo espacio en memoria para ella con su variable y llamémosla g' porque es una nueva g, y va a tener la dirección de la llamada a la función 3 cuando se la hicieron para poder retornar y llamémosla que esta es la primera llamada y esta es la segunda, tiene la dirección en la primera llamada. Cuando vuelve a ser llamada, porque va a volver a entrar a un bloque de código en el que otra vez hace una llamada a sí misma, es una tercera llamada, se vuelve a crear un bloque de memoria para esta. Y esta función 3, ahora va a guardar la dirección para retornar a la función 3, pero de la segunda llamada. Y vamos a tener una variable g, pero ahora otra distinta, porque es una nueva g. Y así nos vamos, y esto puede ir creciendo hasta llegar quizás a chocar con el bloque de datos que tiene arriba, o si lo vemos como realmente sucede, la pila se encuentra debajo del montículo. Entonces en realidad lo que hace es chocar con el montículo. Bueno, independientemente de que esté arriba o que esté abajo, lo que va a suceder es que va a haber un desbordamiento de esta pila, porque ya no va a haber más espacio para seguir llamando a más funciones. Lo que puede suceder es que el sistema operativo solicite ampliar la memoria de stack de llamadas a función y se haga un espacio más grande para poder seguir creciendo. También puede pasar que el sistema operativo limite el crecimiento y simplemente diga que hubo un desbordamiento de pila. Este error es muy común en muchos programas, si te das cuenta. Muchas veces lo que sucede es que hay un stack overflow. En un programa, un stack overflow significa que se desbordó la pila de las llamadas a función o de las llamadas a métodos o procedimientos y ya no puede seguirse ejecutando el programa. Una función recursiva va a implicar estar llamando a nuevas funciones. Lo que va a suceder es que si estas llamadas nunca terminan, tendrás un stack overflow. Pero, como en la recursión ya vimos, vamos a tener casos base, casos que van a limitar que esto termine en algún momento dado. Es decir, la función 3 tendría que tener una validación dependiendo de los parámetros que reciba, y si los parámetros se ajustan, en ese momento simplemente regresa algún valor o nada y ya no vuelve a llamar a la función 3. Es decir, el proceso de transformación se tiene que enviar aquí. Probablemente, en este caso, sería llamar a la función 3 en g-1 y ir restando a g para que llegues a un caso en el que g fuera quizás un 0 y podrías tener el caso base para el valor de 0 y no seguir ejecutando más a la función 3. Eso lo que haría es que va a llegar un momento dado en que se cumple este caso base, ya no existen llamadas a función, simplemente se hace una operación, se regresa y después de regresar vamos destruyendo cada una de las llamadas a función, ejecutando el código del final y saliendo, ejecutando el código del final y saliendo.
Si bien caer en un Stack Overflow tampoco es algo que ocurra muy frecuentemente, porque en realidad tienes mucha memoria para las llamadas a función y puedes llamar a muchas funciones de manera recursiva, simplemente si la función recursiva nunca termina, esto va a generar un error. Y muchas veces el compilador se da cuenta que un modelo recurrente no tiene sus casos base y a la hora de intentar compilarlo te va a indicar un error. En algunos casos te va a permitir compilarlo, pero a la hora de ejecutarlo simplemente muere al instante el programa. Y no es que haya hecho esa recursión infinita hasta chocar con datos, sino que simplemente el sistema operativo se dio cuenta que eso nunca iba a salir, por lo tanto bloquea la ejecución de ese código y no se realiza. También puede pasar que un programa recursivo tarde mucho porque llegar al caso base tarda y se ejecuta y se ejecuta y se ejecuta y esto va generando muchos espacios de memoria. Pero al final, si eso está bien pensado, el programa termina y termina de manera correcta porque después va a ir desempilando hasta ejecutar la última función, regresar al programa principal y terminar. Realmente lo que sucede en memoria cuando utilizas llamadas recursivas o códigos recursivos es que tienes un stack. Este stack te permite, si te das cuenta, guardar cosas o regresar valores a las otras llamadas a función de una manera muy interesante. Porque podrías hacer que esta función retornara un valor para hacer un cálculo en la función que la llamó y así nos vamos. Quiere decir que podrías llamar a la función 3 y estar esperando su resultado para finalmente tú poder regresar un resultado. Y la función que te llamó a ti está esperando que tú termines para que tú le des un resultado y pueda hacer algo con ese resultado para regresarlo. Es decir, que vas a hacer un cálculo de resultados de un orden inverso. Vas a calcular el resultado más profundo de la recursión o el más simple y después con ese resultado puedes ir regresándolo y calculando valores de otros resultados más complejos. Y esto lo estás haciendo en un stack, o sea, que el resultado de lo más profundo va a ser el primero en calcularse para ir retornando valores. Si lo ves como un árbol, quiere decir que la recursión va a partir el problema hasta llegar a un nivel hoja, que es el caso base. Este caso base regresa un valor que puede ser retornado al nivel jerárquico de arriba para poder calcular otro valor que será retornado y será retornado y será retornado. Y no vas a necesitar variables extras para guardar estos retornos. Simplemente la recursión misma ya lo hace. La recursión misma ya maneja estas llamadas y te permitirá a ti, sin tener que pensar explícitamente en cómo ir guardando esos valores, el hacerlo. Es algo muy interesante si sabes aprovechar la recursión. Si analizamos qué ocurre con el caso del factorial recursivo en memoria, lo que podemos ver es el siguiente comportamiento. Si yo dentro de un programa principal llamara al factorial de 5, al entrar a mi función, lo que voy a hacer es tener que calcular el factorial del número anterior y multiplicarlo por n. Y así hasta un caso base, que es el factorial de 0. Realmente al llamar a f de 5, en la pila de memoria tenemos una llamada para f de 5, donde tenemos las variables necesarias para que esto funcione. Y al estar dentro de f de 5 nos damos cuenta que tenemos que llamar a f de 4 para poder tener un valor que va a ser multiplicado por el 5 que recibimos. Por lo tanto, es igual a multiplicar el número 5 y llamar al factorial de 4. Por lo tanto, se va a hacer una llamada a la función factorial de 4. Factorial de 4, lo que va a tener que hacer es multiplicar el 4 y llamar a la función factorial de 3 para poder encontrar el resultado. Cuando se hace la llamada a factorial de 3, empilamos un nuevo bloque que va a tener las variables necesarias para que funcione la función f o factorial de 3 y va a estar multiplicando el 3 esperando el resultado del factorial de 2. Y el factorial de 2 es una nueva llamada a la función factorial de 2 que multiplicará el 2 esperando el resultado del factorial de 1. El factorial de 1 implica crear en memoria otro bloque para esta llamada a función y multiplicar el 1 por el resultado de factorial de 0 y se vuelve a llamar a la función factorial, factorial de 0. Factorial de 0 es nuestro caso base o nuestro caso que para la recursión. Si te das cuenta, si n es igual a 0, regresamos un 1 y ya no hacemos más llamadas a la misma función. Por lo tanto,
el factorial de 0 sabe que su resultado es 1 y este resultado va a ser retornado a la función que lo llamó. La función que lo llamó por fin sabrá que esto es un 1, este bloque ya fue destruido. Y después de retornar, esta función ya puede hacer el cálculo de 1 por 1, que como dará por resultado un 1 que podrá regresar a la función que lo llamó. Y esto sabrá que este bloque dio 1 y este espacio de la pila de llamada a esa función puede ser destruido. Lo que sucederá es que ya se podrá realizar el cálculo de 2 por 1 y regresar el valor de f de 2 que será 2 y este bloque será nuevamente destruido. La función 3, ahora que ya conoce el valor de factorial de 2, puede hacer la multiplicación de 2 por 3 y darle este resultado a la siguiente función. Por lo tanto, esto va a ser destruido. Y el factorial de 4, que ya obtuvo el resultado de factorial de 3, puede realizar la multiplicación de 6 por 4 y regresarle el resultado al factorial de 5. Entonces, podemos retornar el valor y borrar este bloque de memoria. Finalmente, la función factorial de 5 ya tiene el 24 que no conocía y lo puede multiplicar por 5. Este resultado, que será 120, nos estará regresando al main, que es quien hizo la llamada principal de la función factorial. Por lo tanto, el main recogería esto como un 120 y la llamada a la función y todo su bloque de memoria necesario puede ser destruido. Finalmente, si te das cuenta, el costo de haber realizado la operación factorial de forma recursiva es como el costo de haber hecho un ciclo, porque en realidad lo que se hizo, si lo vemos representado en un árbol, es que la función f de 5 factorial llamó a la función f de 4 e hizo una operación de multiplicación con el 5. Y esta función f de 4 lo que hizo fue llamar al factorial de 3 para poder realizar una multiplicación con el 4. Y esta función f de 3 hizo una llamada al factorial de 2 para poder hacer una multiplicación con el 3. El factorial de 2 hizo una llamada a factorial de 1 para poder hacer una multiplicación con 2. Y el factorial de 1 hizo una llamada al factorial de 0 para hacer una multiplicación con el 1. El factorial de 0 simplemente es una operación de regresar un valor constante que es un 1 y después los resultados se fueron regresando en el proceso de ir desempilando las llamadas a función o cuando fueron haciendo el retorno, y justo esto es la parte que puedes aprovechar de la recursión para hacer una iteración con vitaminas, porque en tu iteración puedes ir regresando valores en forma de pila o regresando valores de una forma de retroceder en resultados, de forma que si tú sabes aprovechar esta opción, puedes realizar una iteración pero con más propiedades que pueden llegar a serte útil en la solución de algún problema. Y por lo tanto, lo que se hizo fue regresar valores hasta el factorial de 5. Y este costo fue lineal. Lo que nos costó es como haber hecho el ciclo multiplicando el 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Es lo mismo que terminó haciendo nuestra recursión y lo hizo de manera lineal. Ahora veamos el caso del Fibonacci. El Fibonacci, si te das cuenta, lo que hace es que para calcular el Fibonacci de un número, por ejemplo, de 5, lo que vamos a hacer es llamar al Fibonacci de 4 y al Fibonacci de 3 para poder realizar la suma entre estos dos valores y retornarla como el resultado de Fibonacci de 5. Pero el Fibonacci de 4 va a tener que llamar al Fibonacci de 3, al Fibonacci de 2, hacer la suma de estos valores para retornar. El Fibonacci de 3 que está de este lado también tendrá que llamar al Fibonacci de 2 y al Fibonacci de 1. Como sabemos, el Fibonacci 1 y 2 son nuestros casos base en nuestro modelo. Si pedimos el término 1 de la serie, es el 1, y el término 2 es el 1 también. Entonces, estos finalmente podrán retornar, estas llamadas a función, un valor de 1, pero estas van a tener que partirse otra vez y pedir el Fibonacci de 2 y el Fibonacci de 1. Esta ya puede regresar un valor y estos
por fin regresan un valor. Si vemos qué sucede para las llamadas a función en el stack de llamadas a función, veremos el siguiente comportamiento. En el main alguien llama el Fibonacci de 5. El Fibonacci de 5 crea un bloque de memoria para su ejecución y está esperando los resultados del Fibonacci de 4 y el Fibonacci de 3 para poder regresarlo. En ese momento, de izquierda a derecha, se llama primero al Fibonacci de 4. Entonces, estamos llamando al Fibonacci de 4. El Fibonacci de 4 tendrá que llamar al Fibonacci de 3 y al Fibonacci de 2. El Fibonacci de 4, de izquierda a derecha, primero llama a Fibonacci de 3. Por lo tanto, se llama al Fibonacci de 3. Y el Fibonacci de 3 va a llamar al Fibonacci de 2 y al Fibonacci de 1. Al llamarse primero de izquierda a derecha a Fibonacci de 2, Fibonacci de 2 sabe que es 1. Por lo tanto, retorna el valor de 1 y es eliminada del stack. Pero ahora se tiene que llamar al Fibonacci de 1. Por lo tanto, estando aquí, otra vez crece el stack para llamar al Fibonacci de 1. El Fibonacci de 1 regresa el valor de 1 y entonces es eliminada de la pila de llamadas a función. Y esto implica que ya se puede hacer el cálculo del Fibonacci de 3. El Fibonacci de 3 que está aquí. Y porque vamos apenas en esta rama de la recursión. El Fibonacci de 3 será 1 más 1 y podrá retornar un valor de 2. Por lo tanto, el Fibonacci de 3 nos retorna un valor de 2 a la llamada que se hizo desde Fibonacci de 4. Y podemos destruir la llamada a esta función. Pero el Fibonacci de 4 aún le falta llamar a la función Fibonacci de 2 para poder calcular su resultado. Y a pesar de que el Fibonacci de 2 en algún momento ya lo hemos realizado, se va a tener que volver a hacer. Por lo tanto, se llama a la función Fibonacci de 2. Que como ya sabemos, el Fibonacci de 2 es directo, es el caso base de la recursión. Por lo tanto, termina y nos regresa el valor de 1. Y termina la llamada a Fibonacci de 2 y se destruye del stack de memoria de las llamadas a función. El Fibonacci de 4 ya puede ser calculado como la suma de estos dos. Por lo tanto, se hace una suma 2 más 1 y este resultado 3 puede ser retornado a esta llamada a función. Y terminaría la función Fibonacci de 4. Entonces, este nos regresaría el valor de 3. Pero si te das cuenta, ahora falta el calcular el Fibonacci de 3, que a pesar de que ya lo habíamos calculado, la forma en la que está escrita la recursión nos pide que lo volvamos a realizar. Entonces, se va a tener que llamar a la función Fibonacci de 3 y esta a su vez llamará a Fibonacci de 2 y al Fibonacci de 1. Si estamos aquí, lo que va a suceder es que llamamos a Fibonacci de 2, Fibonacci de 2 terminará regresándonos un valor de 1, se destruirá este bloque de memoria, pero después llamaremos al Fibonacci de 1, que otra vez hará que crezca el stack de llamadas a función, nos regresará el 1, puede terminar este bloque de memoria, y el cálculo de 1 más 1 nos regresará el 2, que era el valor que nos faltaba aquí, como el término 3 de la serie de Fibonacci. Y este 2 se sumará al 3 para poder retornar finalmente el valor del Fibonacci, que es 5. El término 5 de la serie es el 5. La serie es 1, 1, 2, 3 y 5. El término 1, término 2, término 3, término 4, término 5. El término que buscábamos es el 5. Pero si te diste cuenta, el stack tuvo que crecer, decrecer, crecer. Es decir, no tuvo el mismo comportamiento que en el factorial recursivo, en el que creció hasta el caso base y después finalmente solo fue retornando valores para alcanzar la llamada que lo había realizado originalmente. En el caso del factorial, se vio un comportamiento lineal,
como si fuera un ciclo. El costo computacional era el de haber hecho un ciclo. Pero fíjate que en el Fibonacci recursivo, el costo computacional es más que un ciclo, porque en realidad se tuvo que hacer los cálculos para todas las llamadas recursivas de izquierda a derecha y luego todas las llamadas recursivas que venían por la derecha. Y de hecho, se tuvo que calcular varias veces la función de un mismo valor. La función del factorial de 1 se calculó 1, 2 veces. Y la función del factorial de 2 se calculó 1, 2 y 3 veces. El factorial de 3 se tuvo que calcular 1 y 2 veces. Es decir, este árbol que aparece aquí de llamadas a recursión se volvió a realizar otra vez. Y si te das cuenta, esto implica más costo computacional que si solo hubiéramos hecho un ciclo, porque lo que implica realmente es que estando aquí se vuelve a calcular el resultado derivando todo el árbol de llamadas a función, y a pesar de que ya lo habíamos hecho una vez, lo volvimos a hacer para este cálculo. ¿Y qué pasaría si el Fibonacci que se pide es el término 10 de la serie? El término 10 de la serie implicaría demasiadas llamadas a función, porque para calcular el Fibonacci de 10 estaríamos calculando el Fibonacci de 9 y el Fibonacci de 8, pero el Fibonacci de 9 implicaría calcular el Fibonacci de 8 y el Fibonacci de 7, que si te das cuenta esto va a crear un árbol de recursión bastante grande que se va a volver a repetir cuando llegue al cálculo del lado izquierdo. Por lo tanto, el costo computacional es bastante mayor que un simple ciclo. El caso de Fibonacci recursivo nos demuestra que la recursión debe de ser utilizada, pero con inteligencia, porque en realidad era más barato realizar el cálculo del término n de la serie haciendo un ciclo solamente alcanzando a la n y sumando los anteriores hasta llegar al que queríamos, que hacer este modelo recursivo, porque este modelo recursivo repite varios cálculos y entre más grande sea la n, el número de cálculos crece de manera exponencial. Pero bueno, ¿qué podríamos hacer para evitar este tipo de situaciones? Analizar nuestra recursión. Quizás una recursión que se comporta computacionalmente costosa tenga algunas maneras de evitar este costo alto. Por ejemplo, en el caso del Fibonacci, si te das cuenta, lo que sucede es que hay cálculos que se repiten. Por ejemplo, para el Fibonacci de 5, lo que hacemos es calcular Fibo de 4, Fibo de 3, pero el Fibo de 4 vuelve a calcular el Fibo de 3 y el Fibo de 2. El Fibo de 3 calculará el Fibo de 2 y el Fibo de 1, que son casos base, y como la recursión va a operar conforme fue encontrando las instrucciones de izquierda a derecha, quiere decir que los cálculos que se deben realizar serían estos. Pero fíjate que ya realizando estos cálculos ya no es necesario calcular porque ya se hizo alguna vez. Esto nos da una idea. ¿Qué tal si guardo los resultados para que posteriormente cuando se vuelvan a pedir ya los tenga y no tenga que hacer todo el árbol de recursión de este cálculo? Eso es a lo que en computación llamamos memorización. Es decir, guardar resultados previos para posteriormente utilizarlos en el cálculo porque se iban a estar repitiendo. Este es un ejemplo muy simple de una técnica que se conoce como programación dinámica. El objetivo ahora no es hablar de la programación dinámica, sino simplemente hablar de que cuando estás programando de manera recursiva, quizás tengas que darte cuenta de optimizaciones o mejoras a la recursión para evitar altos costos de cómputo. En el caso de Fibonacci, la solución es muy simple: guardar los resultados para posteriormente utilizarlos y no desarrollar todo el árbol recursivo o no tener que hacer que se estén llamando esas funciones cuando ya se habían llamado anteriormente. Y entonces para la implementación del Fibonacci lo que tendría que haber pensado es en crear un arreglo. Crear un arreglo de tamaño n. Y en este arreglo voy a tener los cálculos de todos los Fibonaccis. Lo que puedo hacer ahora es tener la función recursiva Fibo que recibe el número o el término de la serie que le estamos pidiendo y validar el caso base. El caso base es que mi n sea menor o igual que 2 y esto me va a regresar inmediatamente un 1. Si no están calculados, llamo a la recursividad, pero si ya lo hice alguna vez, ¿para qué volverlo a hacer? Por lo tanto, este arreglo lo que tendría en un inicio es que tendría valores que no pueden salir en la serie. Por ejemplo,
todo el arreglo estaría inicializado en -1. Y entonces lo que yo haría sería preguntar. Tengo que calcular el FIBO de n-1 y el de n-2. Lo que yo podría preguntar es si ya están guardados en el arreglo A. Si ya están calculados, no llamo a la recursividad, pero si no estaban calculados, sí tendré que hacerlo. La pregunta sería, si A en la posición n-1 tiene un valor de -1, quiere decir que no se ha calculado. No se ha calculado y entonces lo calculo. A en posición n-1 va a ser igual al FIBO y llamo a mi función recursiva de n-1. Ahora la pregunta es, ¿ya se habrá calculado el de n-2? Y vuelvo a preguntar, si A en n-2 no ha sido calculado, está en -1, entonces vamos a calcularlo. A de n-2 va a ser igual a la función recursiva FIBO en n-2. Y finalmente yo puedo retornar el FIBO de n, pero también quiero guardarlo por si lo vuelvo a utilizar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que a n es igual a subíndice n-1 más a n-2. Y voy a retornar simplemente el an. Esta función es una función recursiva que vuelve a utilizar la definición de FIBO, pero que lo hace de manera cuidadosa porque cuando calcule un FIBO ya no lo va a volver a calcular, porque guardó el resultado en un arreglo, hizo memorización. Y quizás para ser congruentes nos hubiera convenido que al inicio el arreglo A en la posición 1 y 2 tuviera ya un 1 guardado para no tener que hacer esta pregunta, simplemente tener este bloque de código. Y el caso base estaría escondido dentro de nuestra idea del arreglo. Y esto haría que funcione correctamente. El árbol de recursión en FIBO, pensando en mejorarlo, ya no crecería de manera exponencial porque solamente se haría la rama de la derecha. Y la de la izquierda estaría calculada y solamente se consultaría para poder retomar valores para regresar el resultado final. La recursión es un arma muy poderosa. Pero asimismo, como es un arma muy poderosa, es un arma que puede llegar a complicarnos el costo computacional de alguna solución. Por lo tanto, la recursión no es ni mala ni buena. Simplemente es una forma de pensar que tenemos que trabajar con cuidado. Pensemos en soluciones recursivas. Veamos un primer ejemplo. El problema es, tengo una cadena y debo de detectar si esta cadena es un palíndromo o no lo es. Una cadena que es un palíndromo es aquella cadena que se lee igual al derecho que al revés, es decir, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Un ejemplo muy clásico de palabra que cumple esta propiedad es Anita lava la tina. Esta palabra se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Si bien pudiéramos pensar en un algoritmo iterativo para resolver este problema y estaríamos comparando cada una de las letras de la cadena de un extremo y del otro extremo para ver que sean las mismas de un lado que del otro y se lea igual, podríamos pensar de una forma más sencilla utilizando la recurrencia, porque podríamos pensar que este problema se resuelve fácil cuando tienes una cadena de longitud 1. Una cadena de longitud 1 o de una letra cumple el principio de ser un palíndromo. Una cadena o una letra es un palíndromo porque se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por lo tanto, ese sería un caso en el que podríamos decir que es verdad. Si tenemos una cadena de una letra, se cumple que sea palíndromo. Pensemos en la siguiente solución recursiva. Imagínate una función que recibe la cadena. Si la cadena es de longitud 1, la palabra es un palíndromo, por lo tanto regresa true. Si la cadena es de mayor longitud que 1, lo que se haría sería comparar la primera y la última letra de la cadena. Si son diferentes, regresamos un falso, porque no se cumple que sea un palíndromo al ser diferentes las letras del principio y del final. Pero si sí se cumple, ahora sería validar que las cadenas que están adentro de eso también lo cumplan, es decir, removemos el último y el primer carácter de la cadena y volvemos a llamar a la misma solución. La solución lo que vuelve a hacer es validar si te queda un carácter para decir que eso es verdad
O si no, comparar el primero y el último. Y si cumplen que son iguales, entonces volver a llamar a la misma solución quitándole el primer y el último carácter a la cadena. Vamos a tener una función que llamaríamos palíndromo, que estaría recibiendo la cadena a validar y que tendría en su caso base de la recursión que si la cadena es de longitud 1, eso es verdad, la palabra es un palíndromo. Entonces, si la longitud de la cadena es igual a 1, voy a retornar true. Pero si no es de longitud 1, entonces hay que comparar la primera y la última letra. Si son iguales, validaríamos la cadena que queda al remover estos dos caracteres, o sea, llamaríamos a la misma función palíndromo. Si la cadena en su primer y último carácter fueran diferentes, es otro caso base porque terminaríamos de validar para decir que eso no cumple ser una palabra palíndromo. Por lo tanto, sería si el primer carácter de la cadena es diferente del último carácter de la cadena, sabemos que esto no sería un palíndromo y vamos a retornar un falso. Y estos dos serían los casos base de la recursión, que llegues a un carácter y que digas que eso es un palíndromo, o que tengas una cadena en la que su primer y último elemento no sean iguales, y entonces ya puedes decir que eso no es un palíndromo, y este sería otro caso base. Si esto no se cumpliera, entonces lo que hay que validar es que la siguiente subcadena al remover primero y el último también sean o un carácter o sean iguales en sus extremos. Entonces lo que tenemos que hacer es retornar el resultado de la llamada recursiva. Pero de la cadena eliminando el primer y el último carácter. Entonces vamos a tener una función que lo elimina y que nos da la cadena ya sin esos caracteres. Elimina primer y último carácter de la cadena. Y el resultado se lo enviamos a la llamada de palíndromo. Y finalmente terminaría nuestro código. Bueno, a nivel pseudocódigo se vería así. Habría que hacer modificaciones para implementarlo, para manejar operaciones de cadenas que te permitan comparar el primer y el último carácter o eliminar el primer y el último carácter de la cadena. Pero en esencia, la solución recursiva es muy simple y el modelo recursivo es elegante. Tenemos dos casos bases y un paso recursivo. Si te das cuenta, la forma de pensar cambia. No estamos pensando en ciclos de manera explícita. Si bien sabemos que esto se va a estar repitiendo y se va a volver a realizar y a realizar, la idea en esencia es comprobar si es una letra, si los extremos de la cadena cumplen el principio y si es así, volver a hacer lo mismo. Pero no en un ciclo, sino pensando en una mentalidad recursiva. La solución recursiva para este problema es elegante. Pensemos ahora en otro problema. Imaginemos que tenemos que hacer la búsqueda sobre un arreglo. Nos dan un arreglo y tendríamos elementos en diferente orden y en este caso serían números y nos piden que busquemos un número, saber si un número se encuentra o no se encuentra en el arreglo. Si el número se encuentra en el arreglo, debemos de retornar el índice o la posición en la que éste se encuentra, de 0 a tamaño de arreglo. Si el elemento que buscamos no se encuentra en el arreglo, debemos retornar un -1. El -1 es un índice fuera del arreglo y nos indicaría que el número no está. La función entonces recibiría una función de búsqueda, recibiría el arreglo y el número a buscar. ¿Y qué tal si pensamos resolver este problema ahora de manera recursiva? Una solución iterativa obviamente estaría avanzando sobre el arreglo comparando posición por posición hasta determinar si el número está. Si rebasa y nunca lo encontró, regresa el -1. Pero si pensamos de forma recursiva, podríamos ver lo siguiente. ¿Qué tal si esta función lo que haría sería recibir el arreglo, recibir el número y recibir el índice i, que es en qué posición del arreglo ya ha buscado? La función lo que haría sería al inicio preguntar
si este i es mayor al tamaño del arreglo. Si es mayor al tamaño del arreglo, quiere decir que ya he buscado en todas las posiciones y ya hasta me salí. Por lo tanto, retornaría un -1 indicando que ya no puede buscar más y el número no se encuentra. Si este índice es menor que el tamaño del arreglo, yo vería si la posición i es el número que estoy buscando. Si es el número que estoy buscando, regresaría esa posición. Y si no fuera, entonces simplemente volvería a llamar a la búsqueda dándole el i siguiente. Entonces validaríamos. Si el número i es mayor que la longitud del arreglo, sabemos que ya nos hemos salido del arreglo y retornaremos un -1 indicando que no se encuentra el número n. Entonces si i es mayor o igual, porque recordemos que normalmente los arreglos están indexados de 0 hasta el tamaño del arreglo -1 en posiciones, entonces tendríamos un arreglo que tiene un tamaño y que el indexado va de 0 a tam -1. Por lo tanto, si i es mayor o igual que tam, nos hemos salido. Y como nos hemos salido de este tamaño del arreglo, lo que haríamos sería retornar un -1, indicando que no se encuentra el elemento en el arreglo porque ya no lo podemos seguir buscando. Si no pasó esto, entonces ahora validaríamos que el subíndice i no contenga al valor n que estamos buscando. Si lo contiene, entonces simplemente retornaríamos esa posición. Esto lo podríamos hacer como otro caso base. Si a subíndice i es igual al número n, entonces lo encontramos y retornamos este índice. Estos son nuestros casos base de la recursión: llegar a salirnos del arreglo o encontrarlo, y ahí terminamos. Pero si no es así, ahora volvemos a llamar a la búsqueda simplemente incrementando el i para buscar en la siguiente posición. Entonces, si esto no sucede, lo que vamos a hacer es retornar el resultado de la búsqueda en el mismo arreglo A del mismo número n, pero en la posición siguiente, i más 1. Y ahí terminaría nuestro algoritmo. La primera vez que este algoritmo se llame, tendríamos que llamarlo diciéndole que haga la búsqueda en el arreglo A del número n, y la primera vez la i tendríamos que darle el valor de 0 para que comience desde la posición 0 del arreglo en adelante. Y aquí donde dice si i es mayor que tam, bueno, podríamos tener una función que determine el tamaño del arreglo o habérsela enviado como un parámetro a la función. Esto ya sería una cuestión de implementación. A nivel pseudocódigo, la solución de la búsqueda recursiva de forma lineal se ve muy elegante. Y si te das cuenta, la forma de pensar es distinta. No pensamos en hacer un ciclo comparando posición por posición. Sí pensamos en que tenemos que ir posición por posición, pero nuestra forma de pensar cambió. Si estoy en una posición, validaría que en esa posición esté el número que estoy buscando. Si es así, ya acabé y retornamos esa posición. Si estoy en una posición fuera del arreglo, simplemente el número no está y regreso un -1. Y si estoy en una posición, pero no fue el número que estoy buscando el que está ahí, pues simplemente volvamos a hacer el mismo proceso. Llamémonos otra vez, pero incrementemos la posición. Ahora buscaremos en la siguiente. Y si te das cuenta, lo importante siempre va a ser saber que los casos base se alcanzan. Aquí el caso base sabemos que se va a alcanzar cuando lo llamen empezando en la posición 0, llega a ser en el extremo en el que no esté la posición fuera del arreglo. O puede ser que termine antes porque encontré el número y ahí termino. Y si no, entonces hacemos los pasos recursivos. Siempre es importante nada más validar que se alcancen los casos base en tu solución recursiva. Ahora hagamos un ejemplo un poco más complejo. Imaginemos que tenemos el problema de mostrarle al usuario la conversión de un valor decimal a binario. El usuario nos da un número en decimal y tenemos que mostrarle cuál es su equivalente binario. La forma tradicional de resolver este problema es la siguiente. Si yo tuviera, por ejemplo, el número 10
en base 10 y lo tuviera que traducir a su equivalente en base 2, lo que yo tendría que hacer sería hacer una división de 10 entre 2 y el resultado de esta división, en este caso es 5, volverlo a dividir entre 2. Pero en cada uno de los pasos siempre voy a ver cuál es el resultado o el residuo de esta división. En este caso, el residuo de esta división fue 0. Por lo tanto, el 0 es el último carácter de mi cadena binaria. 0. El 5 lo vuelvo a dividir entre 2 y me da en su parte entera 2. Tiene un punto 5. Pero entonces esto quiere decir que el residuo es 1. 5 módulo 2 es 1. Por lo tanto, este carácter será el que se encuentre en esta posición en la representación binaria. Este 2 lo voy a volver a dividir entre 2 y el resultado es 1. El residuo de esta división es 0. Por lo tanto, este 0 es el que irá en esta posición en la cadena binaria. Ahora, el 1 se dividirá entre 2. Esto nos da 0.5. 0 en su parte entera y 1 en residuo. Entonces, lo que hacemos será colocar este 1 en la cadena binaria. Y como llegamos al 0, nuestro algoritmo termina. Y esta es la forma clásica de convertir un número base 10 a base binaria. Si te das cuenta, un algoritmo que pudiera hacer esto tendría que hacer un ciclo para estar dividiendo entre 2 y estar guardando los valores de residuo en la cadena resultante porque van saliendo de derecha a izquierda y normalmente nosotros imprimimos en programación o cuando mandas un mensaje a pantalla de izquierda a derecha. Por lo tanto, estarías haciendo estas divisiones guardando los resultados en un arreglo de caracteres para después mostrar este arreglo de caracteres y poder lanzarle al usuario su resultado en equivalente binario. Pero, ¿podemos pensar de manera recursiva para resolver este problema? De hecho, un código recursivo para este problema es muy simple, porque este algoritmo lo podemos modelar tal cual funciona. Fíjate, tendríamos una función decimal a binario que recibiría un número. Si el número que recibiera fuera un 0, no hay traducción, simplemente retornamos. Si el número que recibe es un 1 o mayor, entonces lo que haría tendría que hacer el cálculo de estas divisiones y ver los valores de residuo. Por lo tanto, lo que haríamos sería, si el número que recibo es un 0, simplemente retornaría, no haría nada. Pero si no lo es, entonces lo que haría sería volver a llamar a la función decimal a binario, enviándole el resultado de dividir n entre 2, el resultado entero, digamos que el piso de esta división, y una vez que regrese de la recursión, lo que haríamos sería mostrar cuál es el residuo de n dividido en 2, n módulo 2. Entonces aquí lo que harías después sería mostrar el resultado de n módulo 2. Y terminaríamos. Sí, así de breve sería la solución recursiva para traducir un número decimal a binario. Analicemos cómo funciona este código. Si el número n que nos están enviando fuera un 0, estaríamos en el último caso de la transformación de decimal a binario, porque aquí todavía estaría mandándole el 0 entre 2, aunque ya no hay nada que hacer. Bien, si el número que me dan es un 0, ya no hay nada que hacer, simplemente retorno y salimos de la función recursiva. Si el número que me dieron no es un 0, entonces lo que hago sería dividirlo entre 2. Por ejemplo, para este caso, cuando me den un 1, lo que hago al dividir entre 2 me va a dar 0.5. La parte entera se va a volver a ir a la llamada, pero esta llamada va a llegar al caso base y va a retornar y no va a hacer nada. Entonces, una vez que regreso a este punto, lo que muestro es el resultado de n módulo 2, es decir, 1.
y esto se va a mandar a pantalla. Si te das cuenta, el primer carácter en mostrarse será el 1. Después terminará esta recursión o este paso recursivo y retornará el control a la anterior. Y la anterior es cuando fue el 2. Lo que va a pasar ahora es que 2 entre 2 me va a dar un 1, que fue cuando llamamos a la función en 1 y estamos aquí, porque ya retornamos de esta función de 1. Y entonces ahora solo mostramos n módulo 2. El n módulo 2, 2 módulo 2 es 0 y es el segundo carácter en mostrarse en la pantalla. Terminaría esta función y le retornaría el control a la función que lo llamó cuando estábamos en esta división. En esta división fue cuando nos dio el 2 y llamamos a la función decimal binario de 2. Cuando estábamos aquí, regresamos y hacemos el mostrar n módulo 2, 5 módulo 2. 5 módulo 2 es 1 y es el siguiente carácter que se va a mostrar al usuario. Esta llamada recursiva terminaría y ahora le cedería el control a quien la llamó. Quien la llamó estaría aquí cuando salió el 5. Bien, ahora lo que va a hacer es mostrar n módulo 2, o sea 10 módulo 2. Esto nos va a dar un 0 y este 0 sería el carácter que estaría mandándose al usuario o se estaría mostrando. Y terminaría este código recursivo, porque de hecho la primera llamada que se haría a este código sería decimal a binario queriendo transformar el 10. Por lo tanto, la primera sería esta y sería la que estaría mostrando este 0. Pero si te das cuenta, lo mostraría después de que se mostraron todos los caracteres que se hacían o que se calculaban después. Es por ello que esta recursión es muy fácil y no tenemos que tener el control de los caracteres si lo hiciéramos iterativo para estar guardando los caracteres para después mostrarlos al usuario de manera correcta, de izquierda a derecha. Porque aquí en esta forma iterativa los caracteres se van calculando primero de derecha hacia izquierda. Y en esta solución recursiva que tiene unas cuantas líneas, estaríamos mostrándolos en el orden correcto y realizándolo como lo estaríamos haciendo iterativamente. Si te das cuenta, esta solución recursiva es bastante elegante. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. Imaginemos que me dan una n que equivale al número de volados a realizar y yo tengo que mostrarle al usuario cuáles son todas las posibilidades de resultados para esa n. Es decir, si mi n es igual a 1, yo tengo que mostrarle al usuario las posibilidades, que caiga sol o que caiga águila. Si mi n es igual a 2, los resultados posibles son sol sol, sol águila, águila sol y águila águila. Si mi n es igual a 3, bueno, ahora hay más posibilidades. Y así para la n dada. Una forma de ver este experimento es como un árbol. Si yo estoy en el primer nivel, tengo la posibilidad de que caiga un sol o que caiga un águila. Y estando en el siguiente lanzamiento, puede volver a caer un sol o puede caer un águila. Pero por lo que vemos, los resultados se van ampliando en cada nivel. Para el nivel 3, ahora voy a tener 8 posibilidades. Bien, lo que sucede es que una exploración de este tipo, o de todas las posibilidades, si la vemos como un ciclo, podría ser difícil de modelar. Pero si pensamos de manera recursiva, este experimento en realidad es simple de ver. Si yo estoy en un estado inicial de primer lanzamiento, lo que va a suceder es que tengo que hacer el proceso de lanzar el volado y puede caer sol o puede caer águila. En un siguiente estado puede volver a caer sol o caer águila. Y lo importante es cuando llegue al estado n, que es el número de volados que ya se ha cumplido. Estando ahí, me puedo dar cuenta que lo único que tengo que hacer ahora es mostrar cuál es el recorrido que ha pasado anterior para llegar a mí. Si lo vemos de forma recursiva, esto es simple. Yo podría iniciar considerando una cadena vacía y, estando ahí, llamar a la recursión con dos posibles valores. Una es que yo haya hecho un volado y que haya caído un sol, u otra es que yo haya hecho un volado y haya caído un águila.
Entonces lo que podría hacer para un estado es validar qué número de volado voy. Si es un número en el que todavía tengo que lanzar, me voy a ir a llamar otra vez a mí mismo para decirle que haga el siguiente volado. Pero me voy a llamar por un camino de sol y me voy a llamar por un camino de águila. Es decir, estando en cada estado voy a concatenar el resultado a una cadena. Cuando llegue al estado final, el número de volados pendientes será 0. Por lo tanto, yo me puedo dar cuenta que ahora lo que tengo que hacer simplemente es mostrar la cadena que me han estado pasando y a la que se le han ido concatenando los resultados. Cuando yo esté aquí voy a poder mostrar SSS. Cuando esté acá mostraré SSA. Veamos cómo funciona en un pseudocódigo. La función volados recibirá una n, que es el número de volados, y recibirá una cadena. La primera vez que llames a esta función tendrás que ponerle el número de volados, por ejemplo 2, y una cadena vacía. Esta función de volados lo que va a hacer es que si la n es igual a 0, porque vamos a ir restando volados en cada paso, lo único que tenemos que hacer es mostrar la cadena. Es el caso base de la recursión. Si la n es igual a 0, entonces simplemente vamos a mostrar la cadena. Si esto no sucedió, es que todavía hay volados pendientes. Y entonces lo que tenemos que hacer es volver a llamar a la función volados, restándole un volado, pero una llamada será por el camino del sol y la otra llamada será por el camino del águila. Le vamos a concatenar a la cadena, en un caso el sol y en el otro caso el águila. Llamamos a volados, le restamos el número de volados porque ahora hemos realizado uno y concatenaremos a la cadena un sol. Concatenar la cadena y un sol, un carácter de sol. Y llamaremos a la función volados también, restándole un volado, pero ahora sería el camino del águila. Concatenar a la cadena una A equivalente al resultado del águila. Este else lleva estos dos pasos. Y finalmente terminaríamos. Así de simple, obtendríamos todas las combinaciones de resultados para este experimento. Si lo ves, en este caso la recursión está aprovechando la forma de operar de las llamadas a función. Si tú estás en el primer caso donde la cadena es vacía y todavía tienes volados pendientes, llamas a dos funciones que son iguales a ti. La primera función le concatenará a la cadena una S y la segunda una A, que equivale a viajar por un posible resultado, por el sol o por el águila. Pero estando ahí, nuevamente puede pasar que tengas que hacer otro volado. Y si eso ocurre, vuelves a viajar por dos caminos, sol y águila. Por lo tanto, se concatenan un sol por un camino y una águila por el otro camino. Y se está aprovechando la forma en la que se pasan los parámetros a las funciones recursivas, porque se está creando un caminito de caracteres o una cadenita de caracteres que cuando llegues al caso del último volado, es decir, estar hasta el final, hay una llamada aquí que ya no va a concatenar más resultados, sino que se va a dar cuenta que ya no había más que hacer. Entonces lo único que hace es el caso base, mostrar la cadena que recibió. Este caso base mostrará sol, sol, sol. Retornará la función a este estado y en ese estado se quedó pendiente la llamada a volados pero por el lado de la A. Por lo tanto, concatenas una A y viajas. Ya no hay volados pendientes y lo que hay que hacer ahora solo es mostrar sol, sol, águila. Estando aquí regresará la función y como ya no tiene nada que hacer porque ya viajó por sol y águila, ahora regresará a la anterior llamada. En la anterior llamada había hecho la del sol, pero le faltaba hacer la del águila. Por lo tanto, ahora viajará la recursión por este lado. Y entonces, si te das cuenta, la forma en la que este algoritmo operará será pasar siempre por izquierda, después regresar y hacer el lado derecho, regresar y hacer lo equivalente a la derecha, regresar y hacer la derecha y después regresar para hacer esta A, viajar por izquierda, después regresar, hacer el lado derecho y la forma en la que va a ir cubriendo los casos es esta.
Cuando se nos presenten algoritmos o problemas en los que tenemos que mostrar toda la serie de resultados de una posible expansión de experimentos o de repeticiones, la recursión aparece de forma directa y simple. Intenta hacer este programa de volados de forma iterativa y te darás cuenta que es mucho más complicado pensar en la solución. Si lo ves de forma recursiva, la solución es muy directa. Cualquier problema en el que haya que sacar la combinatoria de todos los resultados de un experimento, la recursión puede estar ahí. En cualquier problema en el que tengas que sacar toda la expansión de resultados posibles de una combinatoria, la forma más fácil de hacerlo es a través de la recursión. Comparemos un poco la iteración versus la recursión. Imaginemos que tengo un programa muy sencillo que hace una cuenta regresiva. Es decir, le dan un número y empieza a contar hacia atrás hasta llegar al 0. En un algoritmo iterativo podríamos hacer un ciclo. Llamaríamos a la función cuenta regresiva. Recibiríamos la n, que es el número a irle descontando 1, 1, 1 hasta llegar a 0. Haríamos un ciclo desde n, desde i igual a n, mientras la i no alcance el 0, es decir, mientras la i sea mayor que 0, y la i se va a ir decrementando. Y lo que haríamos simplemente sería mostrar el valor de i. En el momento que este ciclo termine, salimos. Si mi n fuera 5, va a mostrar un 5, después va a mostrar un 4, va a mostrar un 3, va a mostrar un 2, va a mostrar un 1, y ya no va a mostrar el 0 porque aquí dice mientras la i sea mayor que 0. Por lo tanto, ya podemos seguir con otro proceso. La cuenta regresiva solamente va a contar hacia atrás. Y como ya lo hemos dicho antes, la iteración se puede convertir a recursión, o al revés, algo que es recursivo puede pasar a su forma iterativa. La forma recursiva de resolver esto es cuenta regresiva, recibe una n, y ahora solo es pensar en cuál es el caso base o el último caso que termina la recursión. El caso en el que la recursión debe terminar es cuando la n sea 0. Si la n es 0 no hay nada que hacer. Si la n no es 0, lo que hay que hacer es mostrar ese valor y volver a llamar a la cuenta regresiva restándole 1. Entonces, si la n es diferente de 0, hay que mostrar el valor de n y llamar a la cuenta regresiva en n-1. Si la n es 0, no hay nada que hacer. Si la n es diferente de 0, lo que vamos a hacer es mostrar n y llamar a la cuenta regresiva en n-1. Esta condicional abarca el caso recursivo y en el caso de que la n fuera 0, simplemente retornamos porque no va a pasar por el if y terminará la función y ya no llamará nuevamente a la cuenta regresiva. Por lo tanto, ahora el caso base está implícito. No está de forma explícita, pero bien sabemos que va a alcanzarse este caso porque vamos a ir restando la n en 1 y debe de llegar un momento en que la n sea 0 y entonces no pasaría por aquí y simplemente retornaría y todas las llamadas recursivas terminarían. Bien, fíjate cómo cualquier algoritmo que es iterativo puede pasar a recursivo y cualquier cosa que vea recursiva con un poco más de esfuerzo y de ver cómo está operando, lo podríamos regresar a iterativo. En algunos casos, el retorno de algo recursivo a iterativo o el pensar en transformar algo recursivo a iterativo requerirá validar cómo están operando las variables que se están enviando, cómo están sucediendo las transformaciones, porque en algunos casos esas transformaciones llevan implícita una memoria que queremos aprovechar de cómo funciona la recursión. Por lo tanto, una forma fácil o un primer acercamiento para transformar algo recursivo a iterativo sería ver las transformaciones y si es necesario estar almacenando o en la recursión está guardando valores o retornando cosas, quizás convertir esto a iterativo con la ayuda de una pila. Y bien, hagamos un resumen sobre el tema recursión. La recursión es una herramienta muy poderosa que te permite definir soluciones o bloques de código en términos de sí mismo. La recursión puede ser vista como un modelo, como una forma de abstraer una solución.
una abstracción de mayor nivel que la iteración, una abstracción que implícitamente contiene una pila y que quizás, si sabes pensar de forma recursiva, puedes aprovecharla directamente en tu solución sin pensar en tantas complejidades que pueda tener una iteración o variables auxiliares que te ayuden a hacer una repetición de cosas. La recursión puede ser vista como un modelo, como una idea o un pensamiento diferente a la iteración. De hecho, como una forma de abstraer de un nivel mayor que la iteración, debido a que implícitamente puedes aprovechar la forma en la que opera y tener una pila, te permite generar soluciones a un pensamiento mayor que una simple iteración. Solo hay que pensar muy bien en cuáles son tus casos base y tus casos recursivos, así como pensar en las variables que definen la transformación de la recursión y la forma en la que ésta opera, y quizás pensar también en que la recursión puede regresar resultados como una llamada a una función que la recursión anterior puede aprovechar, y pensar en una idea de solución más compleja que una iteración, pero en una simpleza de código y elegancia que te da la recursión. En la recursión es esencial pensar en los casos base y en las transformaciones. ¿Cómo serán las transformaciones en cada paso de la recursión y cómo asegurarás llegar al caso base o a los casos base y que esta recursión termina como deseas? Es esencial identificar las transformaciones y los casos base en un modelo recursivo. Recuerda que el poder modelar las transformaciones se encuentra en el envío de parámetros a bloques de código recursivos. También recuerda que todo algoritmo iterativo tiene su posible transformación a recursivo y, de forma quizás no tan directa, pero real, se puede transformar un algoritmo recursivo a iterativo. Siempre existirá una equivalencia o siempre es posible hacer algo iterativo y eso que era iterativo pasarlo a recursivo. El pensamiento recursivo te da una forma de pensar en la que puedes pensar en resolver un problema con base en resolver partes del mismo problema y de la misma manera. El pensamiento recursivo también te hace ver que viajar o explorar un conjunto de soluciones es fácil. Podríamos explorar combinatorias de resultados o combinatorias de posibles soluciones a un problema de una forma fácil a través de una recursión que simularía viajar a través de un árbol de soluciones. Finalmente, recuerda que la recursión es una forma de pensar y requiere práctica. Te recomiendo realizar muchos algoritmos recursivos. Nos vemos la siguiente lección. Hasta luego.